Me llamo Guadalupe Hernández, tengo 75 años, y esta es la historia de cómo una tarde terrible se convirtió en el momento que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre cómo a veces las mayores humillaciones pueden revelarnos quiénes realmente somos. Era un domingo por la tarde aquí en Guadalajara, en la casa donde he vivido durante más de 40 años. Una casa modesta pero digna en la colonia americana, con sus paredes de adobe y su pequeño jardín lleno de bugambilias que yo misma planté cuando era joven. Esa tarde, toda mi familia se había reunido para hablar sobre el futuro de la abuela, como si yo no estuviera presente. Déjenme contarles un poco sobre mi vida para que entiendan lo que pasó esa tarde. Me casé muy joven, a los 18 años, con Aurelio Hernández, un hombre trabajador que manejaba camiones de carga entre Guadalajara y la Ciudad de México. Tuvimos 3 hijos. Roberto, de 52 años, que trabaja en una empresa de construcción. Elena, de 49, que es maestra de primaria. Y Miguel, el menor, de 45, que tiene un pequeño taller mecánico. Enviudé hace 5 años cuando Aurelio murió de un infarto. Desde entonces, he vivido sola en nuestra casa, cuidando de mis plantas, cocinando para cuando mis hijos vienen a visitarme, y viviendo de la modesta pensión que me quedó de mi difunto esposo. Siempre fui una mujer sencilla. Nunca tuve mucha educación formal. Apenas terminé la primaria porque en mis tiempos las mujeres no necesitaban estudiar mucho. Trabajé durante años como costurera para ayudar a Aurelio con los gastos de la casa, especialmente cuando los niños estaban chicos. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos suficiente para vivir con dignidad. Mis hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos, y yo me convertí en la abuela que cocinaba los domingos para toda la familia. Era mi rol y me hacía feliz. Ver a mis 7 nietos correr por mi casa, escuchar sus risas, prepararles pozole y tamales en las fiestas, esa era mi vida. Pero todo cambió cuando Roberto se casó con Patricia hace 2 años. Patricia es una mujer de 38 años, enfermera en el IMSS, que desde el primer día dejó claro que venía de una familia más educada que la nuestra. Siempre hacía comentarios sobre mi casa, mi forma de hablar, mi manera de cocinar. Suegra, me decía con esa sonrisa falsa, ¿no cree que sería mejor usar menos sal en la comida? Es malo para la presión. O, ¡ay, qué curiosa esta decoración tan tradicional! Poco a poco, Patricia fue convenciendo a Roberto de que yo era una carga para la familia, que mi casa era muy grande para una mujer sola, que podría tener un accidente y nadie se daría cuenta, que sería mejor que viviera en un lugar con más cuidados apropiados para mi edad. Elena y Miguel al principio me defendían, pero Patricia era muy hábil. Comenzó a involucrar a sus esposas en sus conversaciones, llenándoles la cabeza con ideas sobre lo moderno que era que los padres mayores tuvieran su propia independencia en residencias especializadas. Esa tarde del domingo, cuando llegué a la sala después de servir café para todos, encontré a mi familia en círculo, hablando en voz baja. Cuando me vieron, se callaron de manera incómoda. «Mamá», dijo Roberto sin poder mirarme a los ojos, «siéntese, por favor. Necesitamos hablar de algo importante». Mi corazón se aceleró. Por el tono de su voz y las caras de mis hijos, sabía que no eran buenas noticias. «¿Qué pasa?», pregunté, sentándome en mi silla favorita, la mecedora que Aurelio me había regalado en nuestro 20º aniversario. «Mamá», continuó Roberto, mientras Patricia lo observaba con aprobación, «hemos estado hablando sobre su situación. Creemos que ya es hora de que tenga un cambio en su estilo de vida». «¿Qué tipo de cambio?». Fue Patricia quien habló, con esa voz dulce pero firme que había perfeccionado durante 2 años. «Doña Guadalupe, lo que Roberto quiere decir es que todos estamos preocupados por usted. Esta casa es muy grande, requiere mucho mantenimiento. Usted ya no es tan joven como antes». «Pero yo me siento bien», protesté. «Puedo cuidar de mi casa perfectamente». «Mamá», intervino Elena evitando mi mirada, «no es solo el mantenimiento, es que, bueno, también está el tema del dinero». «¿Dinero? ¿Qué dinero?». «Los gastos de la casa, mamá», explicó Miguel.
Luz, agua, gas, la comida. Con su pensión tan pequeña, no entendía hacia dónde iba la conversación, pero empezaba a sentir un nudo en el estómago. Hijos, dije, yo nunca les he pedido dinero. Siempre me las he arreglado con mi pensión. Lo sabemos, mamá, dijo Roberto, pero creemos que hay una mejor solución para todos. Patricia se inclinó hacia adelante como si fuera a darme una noticia maravillosa. Doña Guadalupe, hemos estado investigando y hay residencias para adultos mayores muy bonitas aquí en Guadalajara. Lugares donde tendría compañía de gente de su edad, actividades, cuidados médicos. ¿Una residencia? La palabra salió de mi boca como si fuera veneno. No es lo que piensa, se apresuró a decir Elena. Son lugares muy modernos, muy dignos, y así nosotros podríamos ayudarla a vender esta casa y poner el dinero en algo que le genere más ingresos. Ahí estaba la verdadera razón de toda esta conversación. Querían que vendiera mi casa. Esta es mi casa, dije, levantándome de la mecedora. La casa donde crié a mis hijos, donde viví con su padre durante 40 años. Mamá, dijo Roberto con un tono de impaciencia, sea razonable. Es una casa vieja, necesita reparaciones. El dinero de la venta le daría una vida más cómoda. ¿Y ustedes no tendrían nada que ver con ese dinero?, pregunté, mirándolos a todos. El silencio que siguió fue revelador. Mire, doña Guadalupe, dijo Patricia, ya sin tanto disimulo. No vamos a andar con rodeos. Esta familia necesita pensar en el futuro. Los niños van a crecer, van a necesitar estudiar. Vamos a necesitar casas más grandes. Usted aferrada a esta casa vieja no ayuda a nadie. Fue entonces cuando Roberto dijo las palabras que jamás pensé que saldría de la boca de mi hijo. Mamá, Patricia tiene razón. Ya no puede seguir siendo tan egoísta. Es hora de que piense en nosotros también. Egoísta. Me había llamado egoísta por querer quedarme en mi propia casa. Si no quiere cooperar voluntariamente, continuó Patricia, tal vez necesitemos buscar otras alternativas legales. Me estaban amenazando. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. Que tal vez sea necesario demostrar que usted ya no tiene la capacidad mental para tomar decisiones sobre su patrimonio, dijo Patricia con frialdad. El silencio en la sala era ensordecedor. Mis propios hijos estaban ahí, permitiendo que esta mujer me amenazara con declararme incapaz mental. Me levanté de mi silla con toda la dignidad que pude reunir. Entiendo, dije. Así que ahora soy una vieja loca que estorba. Mamá, no es eso, empezó a decir Miguel. Sí es eso, exploté. Ustedes quieren mi casa, quieren deshacerse de mí y están dispuestos a declararme loca para conseguirlo. Patricia se levantó también, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Guadalupe, creo que su reacción está demostrando exactamente de lo que estamos hablando. Una persona razonable entendería que esto es lo mejor para todos. ¿Saben qué?, dije, caminando hacia la puerta de la sala. Si tan mal los hago sentir con mi presencia, si tanto los molesta que quiera vivir en mi casa, entonces váyanse. Váyanse todos y no regresen hasta que puedan tratarme con el respeto que merezco. Mamá, dijo Elena, no sea dramática. ¿Dramática? Me volteé hacia ella. Elena, tú eres maestra. ¿Así les enseñas a tus alumnos a tratar a sus padres? Fue Roberto quien pronunció las palabras finales que destrozaron mi corazón. Mamá, si va a actuar como una niña berrinchuda, entonces tal vez Patricia tenga razón sobre su estado mental. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era solo el dolor de las palabras crueles, era la realización de que había criado hijos que eran capaces de tratarme así. Está bien, dije, con una calma que me sorprendió. Váyanse de mi casa, ahora. Mamá, empezó Miguel. Ahora, grité. Uno por uno fueron saliendo de mi sala. Patricia fue la última, y antes de irse se volteó hacia mí. Doña Guadalupe, cuando recapacite y quiera hablar como adultos, ya sabe dónde encontrarnos. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en mi sala. Fue entonces cuando mi mirada se dirigió hacia la pared del fondo, donde colgaba un retrato que había estado cubierto con una tela blanca durante años.
Era un retrato que mi madre me había dado antes de morir, diciéndome que era de la familia, pero que nunca había querido explicarme más. Un retrato que durante décadas había permanecido cubierto porque yo no entendía su importancia. Pero esa noche, después de la humillación más grande de mi vida, algo me impulsó a caminar hacia ese retrato. Con manos temblorosas, comencé a quitar la tela blanca que lo cubría. Lo que vi cambiaría mi vida para siempre, y les aseguro que mis hijos jamás volverían a llamarme vieja loca otra vez. Esa noche, después de que mis hijos se fueron de mi casa con esas palabras tan crueles, me quedé sola en mi sala, sintiendo un dolor en el pecho que no sabía si era por la traición o por la tristeza. Pero había algo que me llamaba la atención. Ese retrato cubierto que llevaba años en mi pared sin que yo le prestara verdadera atención. Durante décadas había estado ahí, cubierto con una tela blanca que mi madre había puesto cuando me lo entregó antes de morir. Es de la familia, mijita, me había dicho. Algún día entenderás por qué es importante. Pero yo, ocupada con criar a mis hijos y ayudar a Aurelio con los gastos de la casa, nunca había tenido tiempo ni curiosidad de investigar más. Ahora, con 75 años y sintiéndome como una extraña en mi propia familia, algo dentro de mí me empujaba hacia ese retrato. Tal vez era la necesidad de recordar que yo también tenía una historia, un pasado, una identidad más allá de ser la abuela que estorba. Me acerqué lentamente a la pared donde colgaba el marco dorado, que a pesar del tiempo conservaba su elegancia. La tela blanca que lo cubría estaba amarillenta por los años, pero aún cumplía su función de ocultar lo que había debajo. Con manos temblorosas, comencé a quitar la tela. Lo primero que vi fue el marco. Era más elaborado de lo que recordaba, con tallados dorados que parecían muy antiguos, muy costosos. No era el tipo de marco que una familia humilde como la mía podría haber comprado. Después, conforme fui retirando la tela completamente, apareció la pintura. Era el retrato de un hombre elegante, vestido con ropas que claramente pertenecían a otra época. Un hombre de mediana edad, con bigote cuidadosamente arreglado, ojos penetrantes, y una postura que irradiaba autoridad y distinción. Llevaba lo que parecía ser un uniforme militar o una vestimenta formal del siglo XVIII o XIX, pero lo que me dejó sin aliento no fue la elegancia del personaje, sino algo mucho más profundo, sus ojos. Esos ojos eran idénticos a los míos, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, incluso la manera en que sostenía la cabeza. Era como estar viendo a un familiar directo. En la parte inferior del marco había una pequeña placa de bronce con una inscripción que había quedado oculta por la tela durante todos estos años. Me acerqué para leerla, forzando la vista porque mis anteojos no eran suficientes para las letras pequeñas. Don Cristóbal de Mendoza y Hernández, conde de Valparaíso, 1785-1847. ¿Conde? Mi familia tenía un conde. Me senté en mi mecedora sosteniendo la tela en mis manos y mirando fijamente el retrato. El apellido Hernández coincidía con el de mi difunto esposo, pero siempre pensé que era una coincidencia. Después de todo, Hernández es un apellido muy común en México, pero los rasgos físicos, esos no podían ser coincidencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando el retrato, tratando de entender qué significaba todo esto. Mi madre, que en paz descanse, siempre había sido muy reservada sobre su familia. Decía que venía de gente trabajadora del campo y nunca hablaba de sus padres o abuelos. Cuando yo le preguntaba sobre nuestra historia familiar, siempre cambiaba el tema o decía: esas cosas del pasado no importan, mijita, lo que importa es el presente. Pero ahora, viendo este retrato, me daba cuenta de que tal vez mi madre había guardado secretos muy importantes sobre nuestro origen. Al día siguiente, temprano en la mañana, tomé una decisión. Iba a investigar quién era este don Cristóbal de Mendoza y qué relación tenía conmigo. Si mis hijos pensaban que era una vieja loca, al menos iba a ser una vieja loca con propósito. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa y me dirigí al centro de Guadalajara, al Archivo Histórico de Jalisco.
Era un lugar al que nunca había ido, pero sabía que existía porque Elena, siendo maestra, a veces llevaba a sus alumnos ahí para proyectos escolares. El edificio era imponente, con esa arquitectura colonial que caracteriza el centro histórico de nuestra ciudad. Cuando entré, me sentí un poco intimidada. Era un lugar lleno de libros, documentos antiguos y gente que parecía muy educada, muy diferente a mí. En la recepción, una joven me preguntó en qué podía ayudarme. Busco información sobre un tal don Cristóbal de Mendoza y Hernández, conde de Valparaíso, le dije, sintiéndome un poco ridícula. La joven me miró con sorpresa. Conde de Valparaíso. Esa es una familia muy importante en la historia de Jalisco. ¿Es usted familiar? No sé, respondí honestamente. Es lo que estoy tratando de averiguar. Me dirigió al área de consulta histórica, donde un señor mayor, el profesor Ramírez, se especializaba en genealogía e historia familiar. Señora, me dijo cuando le expliqué mi situación, los Mendoza y Hernández fueron una de las familias más prominentes durante el período colonial y el México independiente. Tenían propiedades enormes, títulos nobiliarios otorgados por la corona española, y fueron muy influyentes en el desarrollo de Jalisco. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasó con esa familia?, pregunté. Bueno, dijo el profesor consultando algunos libros gruesos. La familia tuvo problemas durante la Revolución Mexicana. Muchas familias aristocráticas perdieron sus propiedades. Algunos fueron exiliados, otros cambiaron sus nombres para protegerse. Muchos descendientes se dispersaron y perdieron contacto con su herencia. ¿Y las propiedades? Algunas fueron confiscadas por el gobierno, otras fueron abandonadas. Pero según nuestros registros, algunas propiedades de los Mendoza y Hernández nunca fueron oficialmente transferidas. Siguen apareciendo en registros legales como pertenecientes a la familia. Propiedades que aún pertenecían a la familia. Profesor, le dije con el corazón acelerado, ¿cómo podría saber si yo tengo alguna relación con esa familia? Necesitaríamos hacer una investigación genealógica. ¿Tiene documentos de sus padres, abuelos? Pensé en todos los papeles viejos que mi madre me había dejado en una caja de lata que guardaba en mi armario. Documentos que nunca había revisado completamente porque estaban en letra muy pequeña y algunos parecían muy antiguos. Creo que sí tengo algunos documentos, le dije. Tráigalos mañana, me sugirió. Y si me permite un comentario, señora, usted tiene un gran parecido físico con los retratos que hemos visto de esa familia. Regresé a mi casa con la mente revolucionada. Durante toda mi vida había pensado que era una mujer común, de familia humilde, sin mayor historia que contar. Pero ahora había la posibilidad de que fuera descendiente de condes, de una familia que había tenido propiedades importantes. Esa tarde saqué la caja de lata donde guardaba los documentos de mi madre. Había actas de nacimiento muy viejas, algunas fotografías amarillentas y varios papeles que parecían ser documentos legales, pero que nunca habían entendido. Entre todos esos papeles encontré algo que me dejó helada. Un documento en español antiguo que parecía ser un testamento o algo legal muy formal. Aunque no entendía todo lo que decía, pude distinguir claramente el nombre Cristóbal de Mendoza y Hernández y después sus herederos legítimos. También encontré una fotografía muy antigua de una mujer joven que se parecía extraordinariamente a mí cuando era más joven. En la parte de atrás, con una letra que reconocí como la de mi madre, estaba escrito: Esperanza Mendoza, mi abuela, 1890. ¿Mendoza? Mi bisabuela se apellidaba Mendoza. Esa noche, mientras miraba nuevamente el retrato ya descubierto, comencé a entender por qué mi madre lo había mantenido cubierto durante tantos años. Durante la época en que yo era joven, después de la Revolución, ser descendiente de familias aristocráticas no era algo de lo que presumir. Era más seguro ser visto como gente humilde y trabajadora. Pero ahora las cosas eran diferentes. Y si realmente era descendiente del conde de Valparaíso, si realmente había propiedades que legalmente me pertenecían, entonces mis hijos iban a descubrir que la vieja loca que querían meter en una residencia podría ser en realidad
la heredera legítima de una fortuna colonial. Al día siguiente regresaría al archivo con todos los documentos y comenzaría la investigación que cambiaría no solo mi vida, sino la manera en que mi familia me vería para siempre. Porque a veces, las mayores revelaciones llegan cuando más las necesitamos. Al día siguiente, llegué al Archivo Histórico de Jalisco con mi caja de documentos y una mezcla de nervios y esperanza que no había sentido en años. El profesor Ramírez me estaba esperando en su escritorio, rodeado de libros gruesos y papeles antiguos. «Señora Guadalupe», me saludó con una sonrisa amable. «¿Trajo los documentos familiares?» Puse mi caja de lata sobre su escritorio y comencé a sacar los papeles que había guardado durante décadas, sin realmente entender su importancia. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró el profesor, poniéndose sus anteojos de aumento. Lo primero que examinó fue el documento legal en español antiguo que había encontrado la noche anterior. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras lo leía. «Señora Guadalupe», me dijo con voz temblorosa, esto es extraordinario». «¿Qué dice?», pregunté inclinándome hacia adelante. «Este es un documento legal del año 1901, otorgado por el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco. Es el testamento y última voluntad de don Cristóbal de Mendoza y Hernández, conde de Valparaíso». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué dice sobre los herederos?». El profesor comenzó a leer lentamente, traduciendo del español antiguo. «En el nombre de Dios y por mi última voluntad, dejo todas mis propiedades, títulos y posesiones a mis descendientes directos por línea materna, reconociendo especialmente a mi nieta Esperanza Mendoza y a toda su descendencia legítima». Esperanza Mendoza, la mujer de la fotografía que mi madre había identificado como mi bisabuela. «Profesor», interrumpí, «encontré esta fotografía ayer». Le mostré la foto de la mujer joven con la nota de mi madre. Cuando vio la fotografía, el profesor casi se cae de su silla. Capítulo 3. Descubrindo a verdade. Al día siguiente llegué al Archivo Histórico de Jalisco con mi caja de documentos y una mezcla de nervios y esperanza que no había sentido en años. El profesor Ramírez me estaba esperando en su escritorio, rodeado de libros gruesos y papeles antiguos. «Señora Guadalupe», me saludó con una sonrisa amable. «¿Trajo los documentos familiares?». Puse mi caja de lata sobre su escritorio y comencé a sacar los papeles que había guardado durante décadas sin realmente entender su importancia. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró el profesor poniéndose sus anteojos de aumento. Lo primero que examinó fue el documento legal en español antiguo que había encontrado la noche anterior. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras lo leía. «Señora Guadalupe», me dijo con voz temblorosa, esto es extraordinario». «¿Qué dice?», pregunté inclinándome hacia adelante. «Este es un documento legal del año 1901, otorgado por el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco. Es el testamento y última voluntad de don Cristóbal de Mendoza y Hernández, conde de Valparaíso». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué dice sobre los herederos?». El profesor comenzó a leer lentamente, traduciendo del español antiguo. «En el nombre de Dios y por mi última voluntad, dejo todas mis propiedades, títulos y posesiones a mis descendientes directos, por línea materna, reconociendo especialmente a mi nieta Esperanza Mendoza y a toda su descendencia legítima». ¿Esperanza Mendoza? La mujer de la fotografía que mi madre había identificado como mi bisabuela. «Profesor», interrumpí, «encontré esta fotografía ayer». Le mostré la foto de la mujer joven con la nota de mi madre. Cuando vio la fotografía, el profesor casi se cae de su silla. «Señora Guadalupe, esta mujer es idéntica a un retrato que tenemos aquí en el archivo. Esperanza Mendoza fue la última heredera directa conocida del conde de Valparaíso, pero se perdió su rastro durante la Revolución Mexicana». ¿Se perdió su rastro? Sí. Muchas familias aristocráticas cambiaron sus nombres y se escondieron durante la Revolución para protegerse. Los registros indican que Esperanza tuvo una hija, pero nunca supimos qué pasó con ellas. El profesor continuó examinando mis documentos. Encontró actas de nacimiento que confirmaban la línea genealógica. Esperanza Mendoza había tenido una hija llamada Carmen,
y Carmen había tenido una hija llamada María Guadalupe. Yo. Señora Guadalupe, me dijo el profesor con emoción contenida. Según estos documentos, usted es la bisnieta de Esperanza Mendoza y, por lo tanto, la heredera directa legítima del conde de Valparaíso. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que legalmente usted tiene derecho a reclamar todas las propiedades que pertenecieron a su familia y que nunca fueron transferidas oficialmente. ¿Y qué propiedades son esas? El profesor se levantó y fue hacia una estantería llena de mapas antiguos. Extendió sobre su escritorio un mapa de Jalisco de principios del siglo XX. Según nuestros registros, dijo, señalando diferentes puntos en el mapa, la familia Mendoza y Hernández poseía aproximadamente 15,000 hectáreas de tierra en diferentes partes de Jalisco. Incluía haciendas, ranchos, propiedades urbanas en el centro de Guadalajara y una mansión principal que era considerada una de las más hermosas de todo el estado. 15,000 hectáreas. No tenía ni idea de qué tan grande era eso, pero sonaba impresionante. ¿Y qué pasó con todas esas propiedades? Durante la Revolución, muchas fueron ocupadas por fuerzas revolucionarias o abandonadas por seguridad. Algunas fueron declaradas terrenos nacionales, pero según nuestros registros legales, una gran parte nunca fue transferida oficialmente. En teoría, siguen perteneciendo a los herederos legítimos de la familia. ¿En teoría? Bueno, para reclamarlas legalmente, tendríamos que demostrar la línea de sucesión y iniciar un proceso legal que podría tomar tiempo. Pero con estos documentos que usted tiene, hay una base sólida para el reclamo. El profesor me mostró entonces fotografías de las propiedades originales. Había una mansión impresionante, con arquitectura colonial, jardines enormes, y lo que parecían ser cientos de acres de tierra cultivable. Esta era la residencia principal de los condes de Valparaíso, me explicó. Está ubicada en lo que ahora es una zona muy exclusiva de Guadalajara. Si todavía pertenece legalmente a la familia, valdría, bueno, millones de pesos. Millones de pesos. Yo, que había vivido toda mi vida con la modesta pensión de mi difunto esposo, podría ser heredera de millones de pesos. Profesor, le dije, ¿cómo puedo verificar si realmente estas propiedades siguen siendo de la familia? Necesitaríamos ir al registro público de la propiedad y revisar los títulos de propiedad actuales. También sería recomendable consultar con un abogado especializado en derecho sucesorio. ¿Y usted cree que tengo posibilidades reales de recuperar algo? El profesor me miró seriamente. Señora Guadalupe, con los documentos que tiene y la evidencia histórica que hemos revisado, diría que no solo tiene posibilidades, diría que tiene un caso muy sólido. Pasamos el resto de la mañana revisando más documentos y fotografías. El profesor me ayudó a hacer copias de todo y me dio una lista de abogados especializados en casos de herencia y propiedades históricas. Cuando salí del archivo esa tarde, ya no era la misma mujer que había entrado en la mañana. Ya no era solo Guadalupe Hernández, la viuda que vivía de una pensión modesta. Era Guadalupe Hernández, posible heredera legítima del conde de Valparaíso. En el camino a casa, pasé por una zona exclusiva de Guadalajara que nunca había visitado. El profesor me había dado la dirección aproximada de donde estaba ubicada la mansión original de mi familia. Cuando llegué al lugar, me quedé sin aliento. Era una propiedad enorme, rodeada por muros altos y rejas de hierro forjado. Aunque se veía abandonada y cubierta de maleza, todavía se podía apreciar la grandeza de la arquitectura colonial. Era una mansión de 2 pisos con arcos elegantes, balcones ornamentados, y lo que parecían ser jardines que en su época debieron haber sido espectaculares. En la reja principal había un letrero oxidado que decía: propiedad privada, se prohíbe el paso, pero no había ningún letrero que indicara quién era el propietario actual. Me quedé ahí parada durante 1 hora, imaginando cómo habría sido la vida de mis antepasados en esa mansión, imaginando las fiestas elegantes, los jardines llenos de flores, la vida de abundancia que habían tenido, y pensando en la ironía de la situación. Mis hijos querían sacarme de mi casa modesta para meterme en una residencia,
sin saber que yo podría ser la dueña legítima de una de las propiedades más valiosas de Guadalajara. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me senté frente al retrato ya descubierto de don Cristóbal de Mendoza y le hablé como si pudiera escucharme. Bisabuelo, le dije, si realmente soy tu descendiente, si realmente estas propiedades me pertenecen, dame la fuerza para luchar por lo que es mío. Ya no soy una joven, pero todavía tengo energía para una batalla. Al día siguiente iba a llamar al primer abogado de la lista y comenzaría el proceso que tal vez me devolvería no solo mi dignidad, sino una herencia que había estado esperando por más de un siglo a ser reclamada. Mis hijos pensaban que era una vieja loca que estorbaba. Pronto descubrirían que era una condesa. Al día siguiente, temprano en la mañana, marqué el número del primer abogado en la lista que me había dado el profesor Ramírez. Se llamaba licenciado Fernando Castillo y se especializaba en derecho sucesorio y recuperación de propiedades históricas. Licenciado Castillo, le dije cuando contestó, me llamo Guadalupe Hernández y creo que soy heredera de propiedades que pertenecieron al conde de Valparaíso. ¿Podría recibirme para revisar mi caso? Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Dijo usted conde de Valparaíso? Señora, ese es uno de los casos más famosos de herencias perdidas en Jalisco. ¿Realmente tiene documentos que comprueben su relación con esa familia? Sí, tengo documentos originales del siglo XIX y fotografías familiares. Puede venir esta misma tarde. Este es un caso que me interesa mucho. A las 3 de la tarde estaba en el elegante despacho del licenciado Castillo en el centro de Guadalajara. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con una oficina llena de libros de derecho y varios diplomas en las paredes. Señora Guadalupe, me dijo después de revisar todos mis documentos durante una hora. Lo que usted tiene aquí es extraordinario. No solo tiene la documentación que prueba su linaje directo, sino que además tiene el testamento original del conde. ¿Eso significa que puedo reclamar las propiedades? Significa que tiene una base legal muy sólida. Pero necesitamos hacer varias cosas primero. El licenciado me explicó que necesitábamos ir al registro público de la propiedad para revisar el estado actual de las tierras que habían pertenecido a mi familia. También, continuó, necesitamos hacer una investigación exhaustiva de cuáles propiedades fueron realmente confiscadas por el gobierno durante la Revolución y cuáles simplemente fueron abandonadas. Esa misma tarde fuimos juntos al registro público. Era un edificio gubernamental lleno de archiveros enormes y empleados que parecían conocer cada documento que había pasado por ahí en los últimos 100 años. Buscamos información sobre las propiedades que pertenecieron a la familia Mendoza y Hernández, específicamente al conde de Valparaíso, le explicó el licenciado al empleado encargado. Ah, sí, respondió el empleado. Esas propiedades son famosas aquí. Llevamos décadas esperando que aparezcan los herederos legítimos. ¿Décadas esperando? El empleado nos llevó a una sala especial donde guardaban los expedientes más antiguos. Sacó varios archivos gruesos llenos de mapas, fotografías y documentos legales. Miren, nos dijo, extendiendo un mapa detallado sobre la mesa. Estas eran todas las propiedades originales de los condes de Valparaíso. Era impresionante. Las propiedades se extendían por una gran parte de lo que ahora era Guadalajara y los municipios circundantes. Había terrenos urbanos, rurales, haciendas completas y docenas de propiedades más pequeñas. ¿Y qué estatus legal tienen actualmente?, preguntó el licenciado. Aquí está lo interesante, respondió el empleado. Durante la Revolución, el gobierno confiscó aproximadamente el 60% de las tierras, pero el 40% restante nunca fue transferido oficialmente. En los registros aparece como en litigio sucesorio pendiente. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que legalmente siguen perteneciendo a los herederos de la familia original, pero como nunca aparecieron para reclamarlas, han estado en una especie de limbo legal durante más de 100 años. El licenciado y yo intercambiamos miradas de sorpresa. ¿Y cuál es el valor estimado de esas propiedades actualmente?, preguntó el licenciado. El empleado consultó algunos documentos más recientes. Bueno,
Estamos hablando de terrenos en zonas que ahora son muy cotizadas de Guadalajara, más varias haciendas en áreas rurales que se han revalorizado mucho. Una estimación conservadora diría que estamos hablando de un valor conjunto de entre 150 y 200 millones de pesos. Casi me desmayo al escuchar esa cifra. 150 a 200 millones de pesos. Yo, que había vivido toda mi vida preocupándome por si mi pensión me alcanzaría para los gastos del mes. ¿Y qué necesitaríamos para iniciar el proceso de reclamación?, preguntó el licenciado. Con los documentos que tienen, especialmente el testamento original, sería relativamente directo. Tendríamos que presentar una demanda de reconocimiento de derechos hereditarios ante el Tribunal Superior de Justicia. Salimos del registro público con una carpeta llena de copias y mapas detallados de todas las propiedades. El licenciado estaba visiblemente emocionado. «Señora Guadalupe», me dijo mientras caminábamos hacia su auto, «en 25 años de carrera, nunca había visto un caso tan claro de herencia legítima. Usted no solo tiene derecho legal a esas propiedades, sino que el gobierno ha estado esperando literalmente por décadas a que apareciera alguien como usted. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso legal? Con la documentación que tenemos, y considerando que no hay otros reclamantes conocidos, diría que entre 6 meses y 1 año. El gobierno mexicano ha establecido procedimientos especiales para este tipo de restituciones históricas. Esa tarde, el licenciado me llevó a ver algunas de las propiedades que aparecían en los mapas. La primera era la mansión principal que había visto el día anterior. Esta, me explicó, es la propiedad más valiosa de todas. Está ubicada en lo que ahora es la Colonia Americana, una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Solo el terreno vale aproximadamente 50 millones de pesos. Nos acercamos a la reja y pudimos ver mejor la mansión abandonada. A pesar de los años de descuido, era evidente que había sido una residencia espectacular. La arquitectura colonial era impresionante, con 2 pisos, balcones ornamentados, y lo que parecían ser al menos 20 habitaciones. Con una restauración adecuada, continuó el licenciado, esta mansión podría convertirse en un hotel de lujo, un museo, o simplemente en una residencia familiar espectacular. Después, fuimos a ver otras propiedades. Había terrenos en el centro de Guadalajara, donde ahora había edificios comerciales que aparentemente habían sido construidos sin permiso legal del verdadero propietario. Había una hacienda en las afueras de la ciudad que seguía siendo productiva, pero que estaba siendo trabajada por personas que no tenían títulos de propiedad legales. Todas estas personas, me explicó el licenciado, tendrían que llegar a acuerdos con usted una vez que se reconozcan sus derechos. Algunos podrían comprarle las propiedades, otros tendrían que pagarle rentas retroactivas. Cuando regresamos a mi casa esa tarde, yo ya no era la misma mujer que había desayunado esa mañana. En cuestión de horas, había pasado de ser una viuda con una pensión modesta a ser la posible heredera de una de las fortunas más grandes de Jalisco. Esa noche me senté en mi sala, mirando el retrato de don Cristóbal de Mendoza, y me puse a pensar en la ironía de toda la situación. Hacía apenas una semana, mis hijos me habían tratado como una vieja loca que estorbaba. Patricia había amenazado con declararme mentalmente incapaz para quitarme mi casa modesta, y ahora descubría que podría ser la dueña legítima de propiedades valuadas en cientos de millones de pesos. Tomé mi teléfono y marqué el número de Roberto. «¿Bueno?», contestó con ese tono frío que había adoptado desde nuestra pelea. «Roberto», le dije, «necesito que vengas a mi casa mañana. Tú, Elena, Miguel y sus esposas. Tengo algo muy importante que decirles. Mamá, si va a seguir con sus berrinches». «No son berrinches, Roberto. Es sobre la familia, sobre nuestra historia y sobre algunas propiedades que aparentemente me pertenecen». Hubo una pausa. «¿Propiedades? Ven mañana a las 4 de la tarde y trae a Patricia, especialmente a Patricia». Cuando colgué, sonreí mirando el retrato de mi antepasado. «Bisabuelo», le dije, «mañana mis hijos van a descubrir que la mujer a la que quisieron meter en una residencia es en realidad una condesa heredera.
y Patricia va a descubrir que la vieja loca que quería declarar incapaz es dueña de más dinero del que ella jamás soñó tener. Al día siguiente sería mi turno de echar a alguien de mi sala. Pero esta vez sería permanente. La mañana del día que había citado a mis hijos, la pasé preparando todo meticulosamente. Quería que esta reunión fuera perfecta, que las evidencias fueran irrefutables y que el impacto fuera devastador para quienes me habían humillado. A las 8 de la mañana llegó el licenciado Castillo con una carpeta enorme llena de documentos adicionales que había conseguido durante la noche. Señora Guadalupe, me dijo con una sonrisa de satisfacción, tengo noticias extraordinarias. Ayer, después de que nos separamos, seguí investigando y encontré documentos adicionales en el Archivo General de la Nación, en Ciudad de México. ¿Qué tipo de documentos? Decretos presidenciales de la época post-revolucionaria que específicamente exentan las propiedades de los Mendoza y Hernández de la reforma agraria. Aparentemente, su familia ayudó al gobierno durante la revolución, proporcionando apoyo logístico a las fuerzas constitucionalistas. Eso explicaba por qué no todas las propiedades habían sido confiscadas. También, continuó el licenciado, conseguí una evaluación actualizada de todas las propiedades. El valor total es aún mayor de lo que pensábamos inicialmente. Me mostró un documento oficial de un perito evaluador certificado. Según esta evaluación, el valor total de las propiedades que legalmente le pertenecen es de aproximadamente 280 millones de pesos. 280 millones de pesos. La cifra era tan grande que me costaba trabajo comprenderla. ¿Y qué necesitamos para que esto sea oficial? Tenemos que presentar la demanda de reconocimiento de derechos hereditarios el lunes próximo. Con toda la documentación que tenemos, el proceso debería ser rápido. Diría que en 3 o 4 meses usted tendrá el reconocimiento legal completo. Y mientras tanto, nadie puede hacer transacciones con esas propiedades sin su autorización. De hecho, ya presenté una anotación preventiva en el registro público para proteger sus derechos. Pasamos la mañana organizando todos los documentos y fotografías de manera que la presentación fuera clara y convincente. El licenciado también trajo mapas detallados que mostraban exactamente dónde estaban ubicadas cada una de las propiedades. Señora Guadalupe, me dijo, ¿está segura de que quiere hacer esta presentación hoy? Podríamos esperar hasta que el proceso legal esté más avanzado. No, le respondí firmemente. Quiero que mis hijos sepan la verdad hoy mismo. Quiero que vean lo que estuvieron a punto de perder por su codicia. A las 2 de la tarde, el profesor Ramírez llegó con documentos adicionales del archivo histórico. Doña Guadalupe, me dijo, encontré algo que creo que le va a poder interesar mucho. Me mostró un periódico de Guadalajara del año 1924. Mire este artículo. Era un artículo sobre las familias aristocráticas de Jalisco durante la época post-revolucionaria. Había una fotografía de la mansión de mi familia en todo su esplendor original, con jardines perfectamente cuidados y una descripción que decía: la residencia de los condes de Valparaíso, considerada la más elegante de todo el occidente de México. Según este artículo, explicó el profesor, su familia no solo tenía propiedades, sino que también tenía empresas. Eran dueños de minas de plata, fábricas textiles y una compañía de transporte que operaba entre Guadalajara y el puerto de San Blas. ¿Empresas? Sí, y según mis investigaciones, algunas de esas empresas fueron transferidas a terceros durante la Revolución, pero sin la autorización legal apropiada de los herederos legítimos. Eso significaba que no solo tenía derecho a propiedades, sino posiblemente también a negocios que habían funcionado durante décadas sin pagar derechos a los verdaderos dueños. A las 3:30 de la tarde, organicé todo en mi sala. Puse el retrato de don Cristóbal en un lugar prominente, extendí todos los documentos sobre la mesa de centro y coloqué las fotografías históricas de manera que fueran lo primero que mis hijos vieran al entrar. El licenciado Castillo se posicionó cerca de la mesa con los documentos legales, y el profesor Ramírez se quedó junto a los materiales históricos. A las 4 en punto exactamente, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaban mis 3 hijos con sus respectivas esposas.
Patricia venía adelante, con esa actitud arrogante que había mostrado durante los últimos 2 años. «Mamá», dijo Roberto, «espero que esta reunión no sea para más drama. Ya decidimos que lo mejor es que acepte ir a la residencia. Pasen», les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y siéntense todos». Cuando entraron a la sala y vieron a los 2 hombres elegantemente vestidos, rodeados de documentos y mapas, la expresión de confianza de Patricia comenzó a cambiar. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó. «Permítanme presentarles», dije, saboreando el momento. «Al licenciado Fernando Castillo, especialista en Derecho Sucesorio, y al profesor Ramírez, historiador especializado en genealogía familiar». Mis hijos intercambiaron miradas de confusión. «Mamá», dijo Elena, «¿para qué necesita abogados?» «Para reclamar mi herencia», respondí simplemente. «¿Herencia?», preguntó Miguel. «¿De qué herencia habla?». Fue entonces cuando señalé hacia el retrato ya descubierto de don Cristóbal. «La herencia de mi bisabuelo, don Cristóbal de Mendoza y Hernández, conde de Valparaíso». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia fue la primera en reaccionar. «¿Conde?», dijo con una risa nerviosa. «¿Doña Guadalupe se siente bien? ¿No estará imaginando cosas?». «Licenciado», le dije a Castillo, «¿puede explicarles a mi familia cuál es mi situación legal?». El licenciado se levantó y comenzó a mostrar los documentos. «Señores, después de una investigación exhaustiva, hemos confirmado que la señora Guadalupe Hernández es la heredera directa legítima del conde de Valparaíso. Tenemos documentación que se remonta al siglo XVIII y que prueba una línea de sucesión ininterrumpida». «Eso es imposible», murmuró Roberto. «Les aseguro que no lo es», continuó el licenciado. «De hecho, la señora Guadalupe tiene derecho legal a propiedades valuadas en aproximadamente 280 millones de pesos». Patricia se puso pálida. ¿280 millones? «Correcto, incluyendo la mansión histórica más valiosa de Guadalajara, miles de hectáreas de tierra y varios inmuebles comerciales en el centro de la ciudad». El profesor Ramírez añadió: «También hay evidencia de que la familia tenía empresas que fueron transferidas ilegalmente durante la Revolución. Esas empresas podrían representar reclamos adicionales por millones más». Elena fue la primera de mis hijos en hablar. «Mamá, ¿esto es real? Tan real como el testamento original que está sobre esta mesa», respondí. «Tan real como las fotografías de mis antepasados. Tan real como los títulos de propiedad que prueban que soy dueña de media Guadalajara». Miguel parecía estar en shock. «¿Por qué nunca nos dijo nada?». «Porque yo misma no lo sabía hasta hace una semana. El retrato que ustedes vieron cubierto durante décadas tenía las respuestas. Pero estaba tan ocupada siendo la vieja loca que estorba que nunca tuve tiempo de investigar mi propia historia». Patricia, que había estado callada desde que escuchó las cifras, finalmente encontró su voz. Esto tiene que ser un error, una confusión». «¿Un error?», le pregunté mirándola directamente. «¿Cómo fue un error que ustedes quisieran declararme mentalmente incapaz para robarme mi casa?». «No era robo», protestó Patricia. «Era por su bien». «¿Mi bien?». Me levanté de mi silla. «Patricia, ustedes querían quitarme una casa que vale tal vez 800,000 pesos, sin saber que yo soy la dueña legítima de propiedades que valen 350 veces más que eso». Roberto finalmente reaccionó. «Mamá, si esto es cierto, si realmente tiene toda esta herencia, ¿entonces qué?», lo interrumpí. «Entonces ya no soy una vieja loca, entonces ya merezco respeto, entonces ya no necesito ir a una residencia». El silencio en la sala era ensordecedor. «El lunes», anuncié, «el licenciado Castillo presentará la demanda formal. En unos meses todo esto será oficialmente mío. Y cuando eso pase, vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que significa familia». Miré directamente a Patricia. «Y sobre quién realmente no es bienvenida en esta casa». Después de que el licenciado Castillo y el profesor Ramírez se fueron, mis hijos se quedaron en mi sala, completamente abrumados por la información que acababan de recibir. La atmósfera había cambiado radicalmente.
Ya no era la reunión donde iban a convencer a la vieja loca de irse a una residencia. Ahora era una familia tratando de procesar que la mujer que habían despreciado podría ser una de las personas más ricas de Jalisco. Patricia fue la primera en intentar recuperar el control de la situación. Doña Guadalupe, dijo con esa voz falsa que yo conocía también, esto es increíble. Qué maravilloso que haya descubierto su herencia. La miré con una sonrisa fría. ¿Ah, sí? ¿Te parece maravilloso? Hace una semana querías declararme mentalmente incapaz. No, protestó rápidamente. Usted malentendió. Nosotros solo estábamos preocupados por su bienestar. ¿Mi bienestar? Me levanté de mi silla y caminé hacia ella. Patricia, hace exactamente 8 días me dijiste que era una vieja egoísta que estorbaba a la familia. ¿Recuerdas? Roberto trató de intervenir. Mamá, tal vez todos dijimos cosas que no, lo interrumpí. No me vengan ahora con que dijimos cosas. Ustedes tenían un plan muy claro. Declararme incapaz mental, vender mi casa y meterme en una residencia para deshacerse de mí. Elena, que había estado callada desde que vio los documentos, finalmente habló. Mamá, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido sobre su herencia... ¿Qué? La corté. Me habrían tratado diferente. Mi valor como persona dependía de cuánto dinero tenía. No es eso, murmuró Miguel. Es que nada, dije firmemente. Durante 75 años he sido la misma persona. La misma mujer que los crió, que los cuidó cuando estaban enfermos, que trabajó como costurera para darles educación. La única diferencia es que ahora saben que tengo una herencia. Patricia se puso de pie, claramente nerviosa. Doña Guadalupe, yo creo que está exagerando. Nosotros siempre la hemos respetado. Me reí amargamente. ¿Respetado? Patricia, tú me llamaste carga para la familia. Me amenazaste con procesos legales. ¿Eso es respeto? Pero ahora que sabemos la verdad, empezó a decir Roberto. ¿Ahora qué? Lo miré directamente. ¿Ahora soy una buena madre? ¿Ahora merezco vivir en mi propia casa? ¿Ahora mi opinión vale algo? El silencio que siguió fue incómodo. Mis hijos intercambiaban miradas claramente sin saber qué decir. Miren, continué, quiero que entiendan algo muy importante. Durante décadas, ustedes han visto solo lo que querían ver. Una viuda mayor con una pensión modesta. Pero yo siempre fui más que eso. Caminé hacia el retrato de don Cristóbal. Este hombre, dije señalando la pintura, es mi bisabuelo, un conde que construyó un imperio en Jalisco. Su sangre corre por mis venas y por las de ustedes también. Mamá, dijo Elena con voz temblorosa, ¿por qué nunca nos contó sobre nuestra familia? Porque yo misma no lo sabía completamente. Mi madre guardó estos secretos para protegernos. En su época ser descendiente de aristócratas era peligroso. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Miguel. Ahora, dije volviendo a mi silla, van a pasar varias cosas. Primera, el lunes inicio el proceso legal para reclamar oficialmente mi herencia. Segunda, cuando sea oficialmente reconocida como propietaria, voy a tomar decisiones sobre esas propiedades. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Roberto. Bueno, por ejemplo, hay un edificio comercial en el centro de Guadalajara que vale aproximadamente 15 millones de pesos. Estaba pensando regalárselo a Elena para que pueda dejar de trabajar como maestra y dedicarse a lo que realmente le gusta. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿En serio? Y Miguel, continué, hay una hacienda en las afueras que sería perfecta para convertirla en un taller mecánico de lujo. Podría ser completamente tuya. Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Y yo?, preguntó Roberto, claramente esperanzado. Lo miré durante un largo momento. Roberto, tú y Patricia van a tener que ganarse mi confianza de nuevo, porque no voy a premiar a quienes me traicionaron. Mamá, por favor, dijo Roberto, nosotros cometimos un error. ¿Un error? Me levanté otra vez. Roberto, tu esposa me amenazó con declararme loca. Tú me dijiste que era egoísta por querer vivir en mi propia casa.
Ustedes planearon robarme mi hogar. Eso no fue un error, fue una traición calculada. Patricia, que había estado callada durante varios minutos, finalmente explotó. ¡Ya basta!, gritó. ¡No puede castigarnos por siempre! ¡Somos familia! ¿Familia? La miré con incredulidad. Patricia, tú fuiste quien inició todo esto. Tú fuiste quien convenció a mis hijos de que yo era un estorbo. Porque pensé que lo era. No sabía que era rica. Ahí está, grité. Ahí está la verdad. Para ti, mi valor como persona depende de mi cuenta bancaria. Roberto se acercó a Patricia y la tomó del brazo. Patricia, cállate. Estás empeorando las cosas. No, dije firmemente. Déjala hablar. Quiero que todos escuchen su verdadera opinión. Patricia me miró con odio. ¿Sabe qué, doña Guadalupe? Tiene razón. Yo pensaba que era una vieja inútil. Y todavía lo pienso. Que tenga dinero no la hace menos molesta. El silencio que siguió fue absoluto. Mis hijos miraban a Patricia con horror. Patricia, susurró Roberto, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad, gritó ella. Todos ustedes ahora van a fingir que siempre la respetaron, pero hace una semana estaban de acuerdo conmigo. Elena se levantó de su silla. Patricia, ya es suficiente. ¿Suficiente? Patricia se rió amargamente. Elena, tú también querías que se fuera a una residencia. No me vengan con que yo soy la única mala. Fue entonces cuando yo decidí que había escuchado suficiente. Patricia, dije con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Quiero que salgas de mi casa. Ahora. ¿Qué? Ya me escuchaste. Quiero que salgas de mi casa y no regreses nunca. No puede hacer eso, protestó. Sí puedo. Esta es mi casa. Y pronto va a ser oficial que soy dueña de media Guadalajara. Así que creo que tengo autoridad suficiente para decidir quién es bienvenido aquí. Roberto se acercó a mí. Mamá, Patricia es mi esposa. Y tú eres mi hijo, le respondí. Así que tienes que decidir. O ella cambia completamente su actitud hacia mí, o ustedes dos van a tener un problema muy grande. ¿Me está amenazando?, preguntó Patricia. No te estoy amenazando. Te estoy informando. Cuando sea oficialmente reconocida como heredera, voy a tener el poder de ayudar o perjudicar a esta familia. Y hasta ahora, tú has demostrado que no mereces nada más que mi desprecio. Miguel se acercó y me tomó de la mano. Mamá, por favor, perdónenos. Todos cometimos errores. Lo miré a los ojos y vi algo que no había visto en semanas. Arrepentimiento genuino. Miguel, le dije suavemente, tú fuiste el que menos me lastimó. Siempre sentí que tenías dudas sobre el plan de Patricia. Las tenía, admitió. Pero fui cobarde. No la defendí como debería haberlo hecho. Pero ahora sí lo estás haciendo, le sonreí. Y eso cuenta. Elena se acercó también. Mamá, yo también quiero pedirle perdón. Patricia me convenció de que era lo mejor para usted, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Elena, tú siempre fuiste la más sensible de mis hijos. Sabía que no actuabas por maldad. Roberto se quedó parado junto a Patricia, claramente dividido entre su lealtad hacia su esposa y hacia su madre. Roberto, le dije, tú tienes que tomar una decisión. Pero quiero que sepas algo. Independientemente de lo que decidas, siempre serás mi hijo. Pero eso no significa que vas a recibir los mismos beneficios que tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Miguel y Elena van a heredar propiedades específicas, porque han mostrado arrepentimiento genuino. Tú y Patricia tendrán que demostrarme durante los próximos meses que realmente han cambiado. Patricia finalmente tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, murmuró. ¿Perdón?, le pregunté. Dije que esto no se va a quedar así. Voy a averiguar si toda esta historia de la herencia es real. Por favor, hazlo, le sonreí. Y cuando confirmes que es completamente real, tal vez entiendas la magnitud de tu error. Después de que Patricia se fue, Roberto se quedó unos minutos más. Mamá, me dijo, necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites, Roberto, pero recuerda, cuando sea oficialmente condesa otra vez, no voy a tolerar faltas de respeto de nadie.
ni siquiera de mi familia. Esa noche, cuando me quedé sola, me senté frente al retrato de don Cristóbal y le hablé como si pudiera escucharme. Bisabuelo, le dije, mañana comienza la batalla legal para recuperar lo que es nuestro. Y después de eso, esta familia va a aprender lo que significa respetar a una condesa. El lunes siguiente sería el comienzo de mi transformación oficial de vieja loca a heredera legítima de uno de los títulos nobiliarios más importantes de México. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, el licenciado Castillo y yo estábamos en el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, listos para presentar la demanda de reconocimiento de derechos hereditarios más importante que había visto este tribunal en décadas. Señora Guadalupe, me dijo el licenciado mientras esperábamos nuestro turno, quiero que sepa que este caso va a llamar mucho la atención. Los medios de comunicación ya se enteraron de que alguien está reclamando la herencia de los condes de Valparaíso. ¿Los medios? Sí. Al parecer alguien filtró la información desde el registro público. Probablemente tendremos reporteros esperándonos cuando salgamos. No me importaba. Después de 75 años de ser invisible, estaba lista para que todo México supiera quién era realmente. Cuando llegó nuestro turno, entramos a una sala impresionante llena de libros de derecho y presidida por la jueza Marta Contreras, una mujer de unos 55 años con una reputación de ser muy meticulosa en casos de herencia. Licenciado Castillo, dijo la jueza, entiendo que presenta usted una demanda de reconocimiento de derechos hereditarios sobre las propiedades de los condes de Valparaíso. Así es, su señoría. Y tengo el honor de presentarle a la demandante, la señora Guadalupe Hernández, bisnieta directa de don Cristóbal de Mendoza y Hernández, último conde de Valparaíso reconocido. La jueza me miró con interés. Señora Hernández, ¿está usted consciente de la magnitud de lo que está reclamando? Sí, su señoría. Estoy reclamando lo que legítimamente me pertenece por derecho de sangre. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Castillo presentó meticulosamente toda la evidencia. El testamento original, los documentos genealógicos, las fotografías familiares, los mapas de las propiedades y los decretos presidenciales que habían protegido parte de las tierras durante la Revolución. Su señoría, dijo el licenciado, la evidencia es abrumadora. No solo tenemos documentación que prueba la línea de sucesión directa, sino que además las propiedades nunca fueron transferidas legalmente a terceros. La jueza examinó cada documento cuidadosamente. Cuando llegó al testamento original, sus ojos se abrieron con sorpresa. Este testamento, murmuró, es uno de los documentos coloniales más importantes que he visto en mi carrera. Su señoría, agregué. Durante décadas mi familia guardó estos documentos sin entender completamente su importancia. Fue solo después de ser humillada por mi propia familia que decidí investigar mi historia. ¿Humillada? Sí. Mis hijos querían declararme mentalmente incapaz para vender mi casa y meterme en una residencia, sin saber que soy heredera de propiedades valuadas en cientos de millones de pesos. La jueza sonrió levemente. La ironía de la vida, señora Hernández. Al final de la audiencia, la jueza tomó una decisión que me sorprendió. Considerando la solidez de la evidencia presentada, anunció, voy a emitir una orden provisional que reconoce prima facie los derechos hereditarios de la señora Guadalupe Hernández sobre las propiedades reclamadas. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa, explicó el licenciado, que mientras se completa el proceso formal, usted ya tiene reconocimiento legal preliminar como heredera. Nadie puede hacer transacciones con esas propiedades sin su autorización. Cuando salimos del tribunal, efectivamente había una multitud de reporteros esperándonos. «Señora Hernández», gritó una reportera de Televisa, ¿es cierto que usted es la heredera perdida de los condes de Valparaíso? Sí, respondí con dignidad. Soy Guadalupe Hernández, bisnieta de don Cristóbal de Mendoza y Hernández, y heredera legítima de las propiedades que mi familia perdió durante la Revolución. ¿Cuánto vale la herencia?, preguntó otro reportero. Según las evaluaciones oficiales, aproximadamente 280 millones de pesos, respondió el licenciado Castillo.
La noticia explotó inmediatamente. En cuestión de horas, mi historia estaba en todos los noticieros de México. La abuela de Guadalajara que descubrió ser condesa. De pensionada a multimillonaria, la historia de Guadalupe Hernández. La herencia perdida más grande de Jalisco. Esa tarde, cuando regresé a mi casa, había más reporteros esperándome y mi teléfono no paraba de sonar. La primera llamada fue de Elena llorando. Mamá, vi las noticias. Todo México está hablando de usted. Estoy tan orgullosa y tan avergonzada de cómo la tratamos. La segunda fue de Miguel. Mamá, mis compañeros del taller no pueden creer que mi madre sea la mujer de las noticias. ¿Es verdad que va a heredar toda esa fortuna? La tercera fue de Roberto con voz nerviosa. Mamá, Patricia vio las noticias y... bueno, ahora cree que todo es real. Quiere hablar con usted. Dile a Patricia, respondí firmemente, que si quiere hablar conmigo, que venga sola y que venga a pedir perdón. Durante los siguientes días, mi casa se convirtió en un circo mediático. Llegaban flores, cartas, incluso propuestas de matrimonio de hombres que pensaban que podían aprovechar mi nueva fortuna. El jueves por la tarde, Patricia apareció en mi puerta. Estaba claramente incómoda, pero había venido sola como le había pedido. Doña Guadalupe me dijo, evitando mi mirada, vine a disculparme. ¿A disculparte? Sí, ahora entiendo que estuve equivocada sobre usted. ¿Estuviste equivocada? Patricia, tú me llamaste vieja inútil, me amenazaste con declararme loca, y ahora estás equivocada. Es que no sabías qué. No sabías que era rica, porque esa es la única diferencia, ¿verdad? Yo soy la misma persona que era hace 2 semanas. Patricia finalmente me miró a los ojos. Tiene razón. Yo juzgué mal. Pensé que usted era solo una carga para Roberto. ¿Y ahora? Ahora sé que es importante. ¿Importante por mi dinero? Patricia no respondió, pero su silencio fue revelador. Patricia, le dije, quiero que entiendas algo. Cuando sea oficialmente reconocida como condesa, voy a tener poder e influencia que no tenía antes. Poder para ayudar a mi familia o para perjudicarla. ¿Me está amenazando? No, te estoy educando. Durante años tú controlaste a esta familia con tu actitud manipuladora. Ahora las cosas van a ser diferentes. El viernes llegó la noticia que había estado esperando. El licenciado Castillo me llamó muy emocionado. Señora Guadalupe, tengo noticias extraordinarias. ¿Qué pasó? El gobierno del estado de Jalisco quiere reunirse con usted. Aparentemente están muy interesados en llegar a un acuerdo sobre las propiedades. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, algunas de las propiedades que le pertenecen ahora tienen edificios gubernamentales, escuelas, hospitales. El gobierno estaría dispuesto a comprarle esas propiedades a precio de mercado para seguir usándolas para servicio público. Y las otras propiedades, las otras le serían entregadas completamente, incluyendo la mansión principal que el gobierno está dispuesto a restaurar como parte del patrimonio histórico de Jalisco. La reunión con el gobierno se programó para el lunes siguiente, pero antes de eso, había algo que necesitaba hacer. El domingo por la tarde, reuní a toda mi familia en mi sala. Mis 3 hijos, sus esposas, incluyendo a Patricia, que se veía muy incómoda, y mis 7 nietos. Familia, comencé. Mañana voy a firmar documentos que oficializarán mi herencia. Después de eso, las cosas van a cambiar mucho en nuestras vidas. ¿Cómo van a cambiar, abuela?, preguntó mi nieta mayor. Bueno, mija, vamos a tener dinero suficiente para que todos ustedes puedan estudiar en las mejores universidades. Vamos a poder ayudar a gente que lo necesite. Y vamos a recuperar el honor de nuestra familia. ¿Eso significa que ya no somos pobres?, preguntó otro de mis nietos. Significa que nunca fuimos pobres, mijo. Solo no sabíamos quiénes éramos realmente. Miré a cada uno de mis hijos. Elena, Miguel, ustedes van a recibir propiedades importantes porque han mostrado arrepentimiento genuino por cómo me trataron. ¿Y yo, mamá?, preguntó Roberto. Roberto, tú y Patricia van a tener una oportunidad de demostrar que han cambiado, pero van a tener que ganarse mi confianza. Patricia se acercó y
Por primera vez desde que la conocía, se veía humilde. Doña Guadalupe, dijo, quiero que sepa que he entendido mi error. Si me da la oportunidad, quiero ser una nuera de la que usted pueda estar orgullosa. La miré durante un largo momento. Patricia, durante 2 años me trataste como basura. No va a ser fácil ganarte mi perdón, pero si realmente has cambiado, tendrás tu oportunidad. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al retrato de don Cristóbal de Mendoza. Bisabuelo, le dije, mañana voy a recuperar oficialmente nuestro título y nuestras tierras. Después de más de un siglo, los Mendoza y Hernández volvemos a ocupar nuestro lugar en Jalisco. Y todos los que me subestimaron van a aprender que nunca se debe juzgar a una mujer por su edad o su apariencia, porque a veces la vieja loca resulta ser una condesa. 6 meses después de aquel domingo terrible cuando mis hijos quisieron expulsarme de mi propia casa, me encontraba parada en el jardín principal de mi mansión restaurada, la antigua residencia de los condes de Valparaíso, viendo cómo las últimas obras de restauración llegaban a su fin. Era una mañana hermosa de diciembre aquí en Guadalajara. El jardín, que había estado abandonado durante décadas, ahora lucía espectacular con sus fuentes coloniales funcionando nuevamente, sus rosales floreciendo y sus senderos de cantera perfectamente cuidados. La mansión detrás de mí era un testimonio del poder que pueden tener los sueños y la justicia. 3 pisos de arquitectura colonial perfectamente restaurada, con sus 32 habitaciones, sus salones de baile, su biblioteca, su capilla privada y sus balcones que ofrecían vistas panorámicas de toda Guadalajara. En mis manos tenía un documento que había llegado esa mañana. El reconocimiento oficial del gobierno mexicano de mi título nobiliario. Ya no era solo Guadalupe Hernández, la viuda pensionada. Ahora era oficialmente doña Guadalupe de Mendoza y Hernández, condesa de Valparaíso. Doña Guadalupe, me dijo mi nuevo asistente personal, un joven muy educado llamado Andrés. Ya llegaron los invitados para la ceremonia de inauguración. La ceremonia de inauguración. Había decidido convertir mi mansión no solo en mi nueva residencia, sino también en un centro cultural y museo que honrara la historia de las familias nobles mexicanas. Era mi manera de compartir mi fortuna con mi comunidad. ¿Llegó toda mi familia?, pregunté. Sí, doña Guadalupe, sus hijos, nietos y... También llegó la señora Patricia. Patricia. Durante estos 6 meses, había hecho un esfuerzo genuino por cambiar. Había tomado clases de protocolo, había estudiado la historia de nuestra familia y había trabajado como voluntaria en la fundación de caridad que yo había establecido. Lentamente, muy lentamente, se estaba ganando mi perdón. Y los invitados especiales, el gobernador de Jalisco acaba de llegar, junto con el alcalde de Guadalajara. También están aquí los representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y varios embajadores de países europeos que quisieron presenciar la ceremonia. Sonreí. La historia de la abuela que resultó ser condesa había trascendido fronteras. Había recibido cartas de familias nobles de España, de México y de otros países de Latinoamérica, felicitándome por recuperar mi herencia y mi título. Caminé hacia el salón principal, donde se había instalado un pequeño estrado para la ceremonia. El salón era impresionante. Techos de 6 metros de altura, candelabros de cristal, murales coloniales restaurados y capacidad para 200 personas. Cuando entré, todos los invitados se pusieron de pie. Era una sensación extraña, pero satisfactoria. Durante 75 años había sido invisible para la sociedad. Ahora era una de las mujeres más respetadas e influyentes de Jalisco. Mis hijos estaban en la primera fila. Elena, que ahora manejaba el edificio comercial que le había regalado y había dejado su trabajo como maestra para dedicarse al arte. Miguel, que había convertido la hacienda en el taller mecánico más exclusivo del occidente de México. Y Roberto, que junto con Patricia había trabajado incansablemente para recuperar mi confianza. Estimados invitados, comencé mi discurso. Hace 6 meses yo era solo una viuda de 75 años que vivía de una pensión modesta.
Mis propios hijos pensaban que era una carga para la familia. Hubo murmullos de simpatía en la audiencia. Pero descubrí algo muy importante, que nuestro valor como personas no depende de lo que otros piensan de nosotros, sino de quiénes realmente somos por dentro. Miré directamente a mis hijos. También descubrí que a veces las mayores traiciones pueden convertirse en las mayores bendiciones. Porque si mis hijos no me hubieran humillado, nunca habría tenido la motivación para investigar mi pasado. Y si no hubiera investigado mi pasado, nunca habría descubierto que soy descendiente directa de una de las familias más importantes en la historia de México. Señalé hacia el retrato restaurado de don Cristóbal, que ahora colgaba en un lugar de honor en el salón. Don Cristóbal de Mendoza y Hernández construyó un legado que duró siglos, un legado de trabajo, de honor, de contribución a la sociedad. Y ese legado no se perdió durante la Revolución, solo estaba esperando el momento correcto para ser reclamado. Hoy, no solo estoy inaugurando esta mansión como centro cultural, también estoy anunciando la creación de la Fundación Condesa de Valparaíso, que se dedicará a ayudar a familias mexicanas a investigar y recuperar sus propias historias familiares. Los aplausos llenaron el salón, porque he aprendido que todos nosotros tenemos una historia que contar, todos tenemos un legado que honrar, y nunca sabemos cuánta grandeza llevamos en nuestra sangre hasta que tenemos el valor de investigarla. Después de mi discurso, hubo una recepción elegante en los jardines. Mientras mis invitados disfrutaban de la comida preparada por los mejores chefs de Guadalajara, yo me tomé un momento para hablar a solas con cada uno de mis hijos. Elena, le dije cuando se acercó, quiero agradecerte por cómo has manejado tu nuevo negocio. El edificio comercial está generando empleos y está hermosamente mantenido. Gracias, mamá. ¿O debo decir su señoría? Preguntó con una sonrisa tímida. Para mis hijos siempre seré mamá. El título es para el resto del mundo. Miguel vino después, claramente emocionado. Mamá, no puedo creer todo lo que ha pasado en estos meses. Mi taller está funcionando mejor de lo que jamás soñé. Y ahora soy hijo de una condesa. Miguel, tú siempre fuiste hijo de una condesa. Solo que ninguno de nosotros lo sabía. Finalmente, Roberto y Patricia se acercaron juntos. Se veían nerviosos pero esperanzados. Mamá, dijo Roberto, Patricia y yo hemos estado hablando mucho estos meses. Queremos pedirle perdón oficialmente, frente a todos estos invitados importantes. Roberto, no necesitan hacer una demostración pública. Lo que necesito es que demuestren con acciones que han cambiado. Patricia se adelantó. Doña Guadalupe, perdón, mamá. Se corrigió. Quiero que sepa que estos meses trabajando en su fundación me han enseñado cosas que nunca imaginé. He conocido familias que han perdido sus historias, sus tradiciones, sus raíces. Y me di cuenta de lo terrible que fue intentar arrebatarle su casa, su historia, su dignidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Quiero pasar el resto de mi vida compensando el daño que le causé. No por el dinero, no por su título, sino porque finalmente entiendo quién es usted realmente. Por primera vez en 6 meses, sentí que mi corazón se ablandaba completamente hacia Patricia. La perdono, Patricia, completamente. Pero más importante aún, veo que usted se ha perdonado a sí misma y ha encontrado su propio propósito. Roberto tomó mi mano. Mamá, todos estos meses he pensado en lo que dijo aquel domingo, que nos había criado mejor que eso. Tenía razón. Y prometo que de ahora en adelante honraré la educación que nos dio y el linaje que compartimos. Cuando la ceremonia terminó y los últimos invitados se fueron, me quedé sola en mi biblioteca privada, rodeada de los libros antiguos que habían pertenecido a generaciones de condes de Valparaíso. En mi escritorio tenía una carta que había escrito, pero aún no había enviado. Era para todas las mujeres mayores de México que se sintieran invisibles, despreciadas o sin valor. Queridas hermanas, mi nombre es Guadalupe Hernández, y hasta hace 6 meses era una viuda de 75 años que vivía de una pensión modesta. Mis propios hijos me consideraban una carga. Hoy soy doña Guadalupe de Mendoza y Hernández, condesa de Valparaíso,
propietaria de una fortuna que jamás imaginé y fundadora de una organización que ayuda a familias a recuperar sus historias. ¿Qué cambió? No el mundo, cambié yo. Decidí investigar mi pasado, defender mi dignidad y reclamar mi lugar en el mundo. Si están leyendo esto y se sienten olvidadas, quiero que sepan algo. Nunca, nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes son realmente. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida. La edad no es una limitación, es una ventaja. Tenemos la experiencia, la sabiduría y la libertad de no tener que complacer a nadie más que a nosotras mismas. Con amor y respeto, Doña Guadalupe de Mendoza y Hernández. Sellé la carta y la dejé lista para enviar a todos los periódicos del país. Salí al balcón principal de mi mansión. Guadalajara se extendía ante mí, brillando bajo las luces nocturnas. En 6 meses había pasado de ser una viuda pensionada que vivía en una casita modesta a ser una condesa que poseía propiedades por valor de cientos de millones de pesos. Pero el verdadero tesoro que había encontrado no era el dinero o el título. Era el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para reclamar quién realmente somos. El viento nocturno movió suavemente las ramas de los naranjos en mi jardín. En mis manos llevaba el anillo de don Cristóbal, que ahora usaba con orgullo. Mañana comenzaría un nuevo capítulo. No como la viuda que había sido, sino como la condesa que siempre fui. Y esta vez escribiría mi propia historia,